Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Juan Laborda. Buenas tardes, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado otra vez de estar aquí con vosotros. Lo mismo digo. Y tenemos también a Juan Carlos Bermejo. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de temas evidentemente de actualidad, tanto política como económica. Salió la sentencia de la Gürtel, una sentencia en que se condena, unas condenas pues muy duras, ¿no? Básicamente contra Bárcenas y Correa, y también contra la mujer de Bárcenas, amenazas, hay temores en Génova de que Bárcenas, debido a la sentencia de su mujer, que era lo que él parece ser que quería evitar a toda costa, pues tire de la manta. Parece ser que tiene material muy comprometido al respecto. Y tenemos también la reacción por la condena también le han condenado al Partido Popular a pagar unas cantidades, y tenemos también se ha cuestionado la credibilidad de lo que dijo Rajoy respecto a la caja B del Partido Popular, y esto ha llevado a que el PSOE, de una forma fulminante, presente una moción, anuncie que va a presentar una moción de censura contra el gobierno, una moción de censura que está en el aire, evidentemente, a la espera de lo que diga Ciudadanos. Ahora hablaremos de ello también, porque es el punto clave de todo esto, para ver qué pasa, si vamos a tener elecciones, si vamos a tener nuevo gobierno o qué es lo que va a pasar. Y luego hablaremos también de cómo todo este follón político que tenemos encima ya, un follón político impresionante. La verdad es que resulta bastante desalentador ver cómo está la situación política, pero se está conjugando a la vez de que todos esos factores exógenos que dieron lugar a que la economía española se recuperara. Recordemos que desde aquí siempre hemos defendido que el gobierno pues no ha hecho prácticamente nada para ayudar a la recuperación económica, y que todo ha sido por los cambios exteriores, pues están desapareciendo a toda velocidad esos factores, como son un debilitamiento del euro, un debilitamiento pues que el euro tocó fondo ya hace muchos meses, lo tenemos ya bastante por encima. La desaparición paulatina de esas compras de deuda por parte del Banco Central Europeo, la subida paulatina de los tipos de interés a la que estamos asistiendo ya, la crisis italiana, y que está llevando también los tipos de interés hacia arriba, tanto en Italia, pero también está habiendo ya algo de efecto contagio en la periferia europea. Y por supuesto la subida del precio del petróleo, que está muy por encima de lo que cualquier organismo oficial había previsto hace simplemente 5 meses, cuando empezó el año. Pues empezamos ya, y Juan, te voy a pedir que nos digas qué te ha parecido lo que ha pasado tanto con la sentencia como con esta moción de censura que se ha anunciado desde el PSOE. Adelante. Bueno, voy a ver si soy breve, porque esto daría para mucho tiempo. Bueno, ya lo iremos comentando. En primer lugar, la sentencia pues ha sido incluso más dura de lo que yo podría esperar, ¿no? Y desde ese punto de vista hay que decir que enhorabuena a la justicia, ¿no? Yo echo de menos ahora a Garzón, por un lado, ¿vale? A Baltasar Garzón, que fue quien inició este proceso y que al final el tiempo le ha dado la razón. Y luego también a aquella gente que denunció, que fue aquella que se jugó su puesto y su vida, su forma de vida, porque esto saliera adelante, ¿no? Ana Garrido, por ejemplo, que todos nosotros conocemos. Entonces, desde ese punto de vista, es una sentencia pues que nos congratula con lo que es un Estado democrático y de derecho, que ya hacía tiempo que no teníamos una noticia tan positiva. Esa es la primera idea. La segunda idea, lo que ha pasado, Sánchez ha hecho lo que tenía que hacer. Yo creo que no quedaba más remedio, y lo ha hecho muy bien. Yo he escuchado su presentación y desde mi punto de vista está impecable. Podemos, en principio, va a hacer lo que tiene que hacer, va a apoyarla. Yo creo que también aquí tenemos que aprender que quizás uno de los mayores errores no fue no haber echado en su momento
a quienes nos han desgobernado durante tantos años. Mi duda es Ciudadanos, ¿no? Porque Ciudadanos está enredado en que si quiere elecciones anticipadas, que se convoquen elecciones anticipadas, pero es imposible. Cuando hay una moción de censura, Rajoy no puede convocar elecciones anticipadas, con lo cual va a tener que mojarse y votar que sí o votar que no, y va a quedar retratado, ¿no? Me preocupa un poco, pero me he quedado más tranquilo viendo las reacciones en la red, la estrategia de PP y también de Ciudadanos, un poco de negar a Sánchez el mérito de la moción de censura, que es un instrumento más democrático, que es plenamente democrático, si consiguen los votos, obviamente, detrás hay españoles, detrás de esas posiciones, de que vienen los rojos y separatistas, ¿no? Yo creo que lo que es peligroso es que nos han dejado un país de mierda y son los que han gobernado, ¿vale? Entonces, ante ese proceso, pues bueno, deberíamos tener cuidado. Estoy preocupado por otro tema también, porque yo no soy de aquellos que inmediatamente convocaría elecciones. Voy a ver si me explico. Durante años, y es una de las consecuencias de la sentencia, el PP ha estado dopado electoralmente. Y ese dopaje también ha conllevado un control y una financiación de muchos medios de comunicación, porque si os leéis la sentencia, también se acusa directamente de que se ha financiado a periodistas conocidos. Yo no voy a dar nombres, ¿no? Se han financiado medios de comunicación que dominan el panorama patrio. Prácticamente casi todos los medios que dominan el panorama patrio son parte de este status quo. Quiere decir que van a ir a saco a por Sánchez, como también lo han ido y siguen yendo a por Podemos. Y esto es un problema que, desde mi punto de vista, se tiene que solucionar. Es una anomalía democrática. Al igual que tiene que haber una separación de poderes, obviamente el cuarto poder lo que no puede es estar ligado de manera permanente a ciertos grupos y que representen ya no solo ideas políticas, sino también intereses espurios económicos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ideal. Ahora lo voy a enlazar brevemente con cómo nos pilla económicamente. Luego lo comentaremos, os doy grandes trazos. En primer lugar, los vientos de cola, como explica Banco de España, ya están de vuelta. En segundo lugar, tenemos la mayor deuda pública de la historia. En tercer lugar, unos salarios absolutamente miserables que no han valido para mejorar la competitividad. Esto lo está diciendo Banco de España, me llama la atención, pero también Funcas, sino que han servido para incrementar márgenes. Bueno, si los economistas neoclásicos hubiesen leído teoría post-keynesiana y cómo se fijan los precios en los mercados, pues lo entenderían. Todo es un markup, un margen sobre costes. Simplemente lo que ha valido es para incrementar precios y nada más, y para aumentar la desigualdad. Y luego nos deja una situación muy peligrosa, que es una brecha intergeneracional que, desde mi punto de vista, es la mayor de nuestra historia, donde todo el destrozo se ha cebado y se ha concentrado en los jóvenes de nuestro país. De manera que, a partir de ahora, no solo se echará al PP, sino que el resto de grupos traten de hacer un programa valiente y que tenga como objetivo un cambio radical de la situación actual. Luego, si queréis, comentamos en qué podría consistir este programa, pero estas son las ideas. Por un lado, ayer, bueno, sabiendo lo que había, pero contento, y por otro lado, me parece razonable lo de Sánchez y obviamente Podemos va a responder adecuadamente. No hace falta Ciudadanos si apoyan los partidos nacionalistas. Otra cosa es que esto lo utilice el PP o Ciudadanos para decir que te basas o te apoyas en los que rompen España, que son los mismos que han sostenido hasta ahora Rajoy, tanto en su momento a los gobiernos de Aznar como en la última presupuestos aprobados hace 2 días que contaron con el apoyo del PNV, pero en función de los intereses. Pero para mi sorpresa la gente está tan harta, tan cansada de esto, que ya eso no cuela, salvo los grupos que mantengan esa posición claramente desde un punto de vista de defensa política, ¿no? Entonces yo creo que será una oportunidad. Vamos a ver cómo se aprovecha esa oportunidad. También es cierto que esa oportunidad existió tras las primeras elecciones del año 2015 y no se aprovechó, y aunque sea con 3 años de retraso, lo cual es muy peligroso porque se podrían haber hecho muchísimas cosas estos últimos 3 años, yo creo que vale la pena intentarlo. Juan Carlos, ya después de esta estupenda introducción que nos ha dado Juan, ¿cómo ves tú ahora mismo las posibilidades que tiene? Porque el PNV hace nada y menos ha apoyado al PP en los presupuestos generales del 2018, ha dado su... ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Va a votar a favor de la moción de censura justo después de hacer eso? ¿Cómo ves tú la situación? Y si no es así, si no reúne mayoría suficiente Pedro Sánchez,
¿qué crees tú que va a hacer Ciudadanos? Y bueno, y también sí, por favor, haznos una valoración, ¿no? Del tema de la sentencia. Bien, la sentencia es algo que ya se sabía, ¿no? Es decir, todo el mundo lo sabíamos, lo que pasa es que esto hoy está ya en un papel oficial, ¿no? Que es una sentencia y ahora ya todo el mundo parece que se ha puesto las pilas, ¿no? Cuando esto ya hace años que tendría que haber ocurrido, ¿no? En la caída de Rajoy. Y bueno, y esto va a provocar sí o sí la caída de Mariano, ¿no? O sea, tú lo ves que de esta no. No, No, o no, de sea, esta no que no sale, se libra, ¿no? imposible. Que le tenemos ya, No, no, yo que es creo ya que un no. cadáver político, ¿no? Hombre, salvo que haya más vendidos de los que ya hay, que todo es probable en esta vida, porque no podemos aún sorprendernos de lo que vemos todos los días, pero vamos, yo creo que es que San Mariano está ya muerto. Vamos a ver, me preguntabas por el PNV. Pues el PNV votó no a la investidura de Rajoy en el año 2016. Y si Rajoy es presidente, bueno, no es solo por el apoyo que dio Ciudadanos, ¿no? Aunque todo el mundo sabe en este programa que yo me opuse radicalmente, ¿no? Sino por la abstención del PSOE, porque es que a Rajoy no le hacían falta los votos de Ciudadanos para ser presidente, simplemente la abstención de Rajoy. Hoy la situación ha cambiado, lógicamente. Y ahora Sánchez, que tiene el control absoluto o prácticamente absoluto del PSOE, pues se ve con fuerzas para poder decir otra vez el no es no, ¿no? Que decía en su día. Por lo tanto, todo depende del PNV otra vez. Porque claro que Sánchez no necesita a Ciudadanos para una moción de censura. Necesita a los partidos nacionalistas, que bueno, que en principio ya los catalanes le han dicho que sí, también estos de Bildu van a decir que sí, pero la clave vuelve a ser el PNV, y yo creo que en este caso es bastante probable que el PNV le vuelva a decir no a Rajoy, ¿no? Porque, bueno, una cosa es que le hayan aprobado los presupuestos, que eso ya lo tienen seguro, y eso es una ley que además ya lleva su trámite, y hasta el año que viene ya no se van a volver a aprobar unos nuevos, y ya se encargará, si tiene medios, para volver a sacarlo la tajada que les interese. Por lo tanto, al PNV, a Rajoy ya no le hace falta. Ya no le hace falta. Es más, un PSOE, digamos, en este caso, sumiso, pues le es mucho más interesante que un Partido Popular con el cual ya se puede despedir ya hasta el año que viene, ¿no? Para poder volver a negociar de cosas. Por lo tanto, yo creo que Rajoy está muerto, y la moción de censura saldrá adelante. Sobre el tema de Ciudadanos, vamos a ver. Yo ayer ya por la noche bueno, hice públicas unas declaraciones donde pues bueno, venía a decir que a qué esperaba mi partido a retirar el apoyo a Rajoy, ¿no? Y luego posteriormente pues dije que bueno, que si había una moción de censura, que lo que tenía que hacer mi partido es apoyarla siempre y cuando la condición fuera que se convocaran elecciones al minuto siguiente. Y yo, ¿por qué digo esto? Vamos a ver. Es que es lo que la mayoría de los españoles quiere ahora mismo. O sea, las encuestas lo que dicen es que los españoles quieren elecciones. Quieren que se vuelvan a votar, y que el nuevo gobierno salga de las urnas, el que salga, el que sea. O sea, lo que no es, digamos, razonable es que se forme un gobierno, digamos, con el apoyo pues de muchos partidos, ¿no? Muy diseminados, y además seamos claros con los partidos separatistas, ¿no? Es decir, los que quieren de alguna manera destruir la unidad de la nación española, ¿eh? Entonces yo, como comprenderéis, yo como no soy partidario de eso, pues yo creo que lo más razonable es que se convoquen elecciones. Pero es que además, y un poco en hilo con lo que ha dicho Juan, yo creo que Sánchez podía haber, o sea, lógicamente tenía que registrar la moción de censura, pero antes de hacerlo, yo creo, o sea, en vez de hacerlo deprisa y corriendo,
Es un poco, yo creo que lo que a lo mejor pues esto precipita este tipo de discursos. Yo creo que antes de hacerlo tendría que haberse reunido con las partes que le tienen que dar ese apoyo. Porque normalmente las mociones de censura, o al menos yo en la experiencia que tengo, pues hombre, se suelen presentar cuando ya más o menos tienes una idea clara de lo que va a pasar. No para hacer un paripé. Porque claro, aquí ahora mismo el registrar esta mañana la moción de censura, pues ponen un brete naturalmente a Ciudadanos, ¿no? Bueno, pero es que ya para colmo ha salido nuestro secretario general, que el hombre pues tiene muchas limitaciones, y ha dado una rueda de prensa donde ha dicho cosas pues que no son, o sea, que no se pueden hacer, ¿no? Por ley. Es decir, ha venido a decir como que le va a exigir a Rajoy que convoque elecciones. Pero bueno, vamos a ver, señor Villegas, es que si ya está registrada la moción de censura, Rajoy ya no puede disolver las cámaras. Entonces, sí o sí hay que votar la moción de censura. Otra cosa es que usted hable con Sánchez y entonces lleguen a un acuerdo y se haga una moción de censura, pues no sé, para gobernar unos meses y luego convocar elecciones, o para convocarlas inmediatamente, o para no llegar a ningún acuerdo. Pero claro, usted no puede llegar y decir que es que le va a pedir a Rajoy que convoque elecciones, porque es que no puede, o sea, porque no ya puede, está registrada no puede. Y luego, además, Rajoy ya ha salido hoy en rueda de prensa a decir que él no se va. Lo ha dicho claramente, que él no se va y que entonces tendrán que ir todos a la moción de censura y ver qué pasa, ¿no? Entonces yo estoy bastante seguro que y además que es lo que muchos de los afiliados de Ciudadanos quieren, porque yo lo hablo con ellos y lo veo. Yo creo que al final Ciudadanos va a intentar que el PSOE lleve adelante la moción de censura, pero con la condición de que se convoquen elecciones al día siguiente. Porque lo que no sería razonable, sobre todo para la gran masa de votantes de Ciudadanos, es que se nombre a Sánchez presidente del gobierno en una situación, digamos, tan rocambolesca como sería pues el de recibir un apoyo multiparlamentario deprisa y corriendo y sin valorar, sin evaluar realmente y dedicarle el tiempo necesario para ver cuáles son los acuerdos de gobierno a los que se van a llegar, ¿no? Porque claro, si tú vas a dar el apoyo a un presidente del gobierno para que ejecute una serie de acciones, pues lógicamente tendrás que sentarte al menos un par de semanas para ver qué va a conllevar todo eso, ¿no? Entonces yo insisto, creo que Sánchez se ha precipitado un poco, es decir, podría haber presentado la moción de censura pues unos días más tarde y haberse reunido con las partes importantes en este sentido y determinantes, en este caso el Ciudadanos y Podemos, ¿no? Porque son los dos grupos que le tienen que apoyar, ¿no? Y que además son los grupos que de alguna forma defienden la unidad española, y bueno, y después de haber tenido esa reunión, pues presentar la moción de censura con los términos en los que hubieran establecido, ¿no? Y ya está. Eso es un poco lo que yo creo que debería, pero no obstante, hoy estoy muy contento porque estoy convencido al 99% de que por fin Rajoy irá fuera y probablemente cuando esté fuera será procesado por todos los crímenes que ha cometido. Y Juan, ¿tú cómo ves ahora mismo el panorama? ¿Tú crees que la situación que plantea Juan Carlos es la más probable, que salga adelante la moción de censura y que finalmente en relativamente poco tiempo veamos cómo el PP sale del gobierno y ya visto lo visto probablemente salga pues para mucho tiempo? Vamos a ver, allí ahí comparto alguna cosa, pero no la idea de convocar elecciones inmediatamente. Yo qué haría, sería una cosa que a veces también he comentado con Juan Carlos, lo hemos comentado muchas veces y ahí coincidimos, que
quizás el apoyo a la moción de censura por parte de los grupos, sobre todo de Podemos y de Ciudadanos, pero también de partidos nacionalistas, no debería ser un cheque en blanco. Debería ser un pacto con Sánchez para poner esos puntos mínimos que conlleven una cierta regeneración democrática, pero no solo democrática, también social, porque España se está descomponiendo socialmente y económica, ¿vale? Porque lo que está pasando en España a nivel de reparto de la tarta es absolutamente intolerable, es un nuevo feudalismo. Entonces, si tenemos la suerte de crear unos nuevos pactos de la Moncloa, pero con un objetivo de regeneración democrática, regeneración económica y regeneración social, yo creo que eso necesita, por lo menos, de aquí a final de legislatura, ¿vale? Entonces se pacta lo mínimo necesario, común a todos y cada uno de los partidos que están detrás de echar al PP, ¿vale? Ese sería un poco mi planteamiento. ¿Por qué no se pueden convocar elecciones? Allí la izquierda cometería un gravísimo error. Es muy sencillo. El aparato mediático que ha generado los últimos años de control de mayorías absolutas por parte del PP va en contra de un juego limpio y democrático. No solo es que esté dopado, sino que además la alternativa que esos mismos medios de comunicación que apoyaron claramente a Rajoy ahora se decantan masivamente por Ciudadanos porque tampoco son tontos. ¿Vale? Entonces, yo voy a una posición que es más profunda, que es sentar las bases donde todos nos pongamos de acuerdo, como mínimo el resto de partidos políticos, para una absoluta regeneración democrática. Y podríamos aprovecharlo para un acercamiento con los nacionalistas. ¿En qué sentido? Señores, han visto ustedes que el Estado de Derecho funciona y que las quimeras no se pueden aplicar. Por lo tanto, vuelvan a trabajar en favor de sus conciudadanos, olvídense de planteamientos absurdos y busquemos un mínimo donde también sus ciudadanos mejore su educación, mejore su sanidad, mejore sus salarios, etcétera. Entonces, sería un acuerdo transversal, intergeneracional, encaminado a hacer frente a toda la decadencia de España como país, porque España es un país en decadencia económica, social, política y moral, ¿vale? Y esto está claro, lo último ha sido la sentencia. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esto se tenía que haber hecho el año 2015-2016. Yo ahí soy crítico, yo creo que allí sí que se tenía que haber apoyado claramente a Sánchez. Pero entran los juegos políticos. Yo creo que Sánchez es inteligente y yo no lo descarto que lo haga y ofrece un proyecto donde los que vayan a apoyar se sientan cómodos, pero no para estar en el poder, simplemente para en 2 años hacer cantidad de cosas que vean los ciudadanos y que va a mejorar la vida de cada uno de nosotros. Quizás soy un poco utópico, bueno, lo puedo ser, pero no creo que Sánchez se atreva a convocar elecciones rápidamente, no demoscópicamente, que yo pienso que demoscópicamente, y esto es una percepción mía, el gran tapado es el PSOE. Desde mi punto de vista, a fecha de hoy, teniendo en cuenta los problemas que hay en Podemos, para mí el primero a nivel demoscópico es el PSOE. Yo esto lo analizo viendo encuestas autonómicas y algún encuestador general que no es de los más media también está en esta línea, ¿vale? Con lo cual lo tendría muy fácil. Por lo tanto, vuelvo a repetir que yo cogería el guante de Juan Carlos, pero no para convocar elecciones, sino para en 2 años hacer el mínimo común de múltiplo a todos y cada uno de aquellos partidos que quieren regenerar España, ¿vale? Obviamente todo esto conlleva cesiones y concesiones por parte de todos, es evidente, ¿vale? Pero para mí sería lo óptimo. ¿Qué no se hace? Que va a ser lo más probable que no se haga, pues influirá la dinámica política y las expectativas cortoplacistas de cada grupo. En este sentido, el que lo tiene mejor desde mi punto de vista es el PSOE, mucho mejor que Podemos. Aquí también está tranquilo, no es una situación, una vez que ha dicho que va a apoyar, no es una situación que le genere ningún problema. Es el resto, ¿no? Son nacionalistas, quizás Ciudadanos, los que tienen ahora una situación más delicada, pero podría plantearle perfectamente a Rivera lo que digo, oye, firmamos la moción, pero vayamos a ponernos de acuerdo qué hacemos de aquí al año 2020, ¿no? ¿Es 2020 o 2021 las elecciones? Es 2021, ¿no? Si no me equivoco. No son 4 años, 2020, perdón. Pongámonos de acuerdo de aquí al 2020, porque además el ciclo va a venir en contra. Esto es un factor que también deberían mirar con mucho cuidado quienes van a presentar esta moción, y no va a ser culpa de ellos, luego hablaremos de estos. Entonces, poner las bases de regeneración, porque si se hace pensando en el medio y largo plazo, los españoles ganarán muchísimo. Bueno,
Vamos a pasarle la palabra a Juan Carlos. Creo que has tenido ahí un pequeño corte de unos segundos. Juan Carlos. Sí. Sí, pero bueno. ¿Tú cómo, qué crees? ¿Tú eres partidario como Juan de que, o sea, ya nos has dicho que no, que tú eres partidario de que se convoquen elecciones? ¿Tú cómo ves la situación de cara a unas eventuales elecciones? ¿Tú de verdad ves muerto al PP de cara a unas generales si realmente han perdido el gobierno debido a este problema, el caso de la sentencia del caso de corrupción? Bueno, yo creo que sí, porque, vamos a ver, yo creo que la imagen fiel de la situación electoral en España ahora mismo, independientemente de que bueno, las casas estas de encuestas y tal, pues bueno, de apuestas, ¿no? Pueden tener ciertos sesgos, pero la tendencia es generalizada. Es decir, yo creo, honestamente, yo creo que a día de hoy la imagen fiel del electorado español por lo menos refleja algo así como un semicuádruple empate, ¿eh? Donde es bastante probable que Ciudadanos tenga ventaja, ¿eh? No la que saca Metroscopia, obviamente, ¿vale? Que son 8 o 9 puntos, que eso probablemente es una barbaridad, ¿no? Pero sí que podemos estar ahí todos un poquito, es decir, un cuádruple en el empate, ¿no? Donde podamos tener cierta ventaja. Es decir, esto no es la situación del año 2016, es muy diferente. Porque es que, además, el Partido Popular, ya no solo con esta sentencia, que bueno, habrá que ver las encuestas dentro de una semana o dos, pero es que lo de Cataluña, pues ha sido un completo desastre y entonces, bueno, pues los españoles han perdido totalmente la confianza, ¿no? Y además lo del asunto de la Comunidad de Madrid, o sea, todo esto, pues lógicamente, tal. Pero es que, claro, Juan, fíjate tú, yo sé que tú tienes mucha confianza en Pedro Sánchez, porque, No, bueno, no, no, parece... es que va, yo no, yo tendría más que Podemos, pero Podemos está en otra dinámica que tiene que solucionar. Lo que pasa es que... me refiero como persona, que parece una persona sí. que aunque es bastante, esto es mi opinión, que es bastante limitada a nivel documentada, pero sí que parece a todas luces una persona más o menos, digamos, limpia, por llamarlo de alguna no manera. controlable, sí, eso es. Y no controlable. Entonces, pero claro, es que el PSOE, Juan, es la mafia roja. O sea, es la Sí, mafia hombre, roja. claro, tiene Y lo otro es la mafia escándalos, azul. sí, sí. Entonces, es que vamos a ver. Es que si queremos cambiar las cosas, es que bajo ningún concepto la mafia azul ni la roja pueden gobernar. O sea, a mí me gustaría buscar un escenario como el que ha ocurrido en Italia. Porque es que además, y claro, yo lo he comentado algunas veces, yo tengo mis socios, ¿no?, de negocios son italianos y ellos siempre me dicen: Juan Carlos, vosotros vais 10 años por detrás de nosotros en las barbaries que hemos visto, ¿no? O sea, si vosotros pensáis que vuestro país es, no sé, un cachondeo corrupto y tal, dicen, pues vais 10 años por detrás de nosotros. Entonces, en Italia ya, o sea, lo que ha ocurrido es que han ganado las elecciones los dos partidos que vienen a cambiar las cosas, supuestamente, ¿no? Bueno, y se han puesto de acuerdo para hacer un gobierno. Los dos partidos se han puesto de acuerdo. Y son dos partidos que además tienen ideas muy distintas. Pero en lo fundamental, están de acuerdo. Saben cuáles son los problemas reales de Italia. Y por eso se han puesto de acuerdo. Y además han nombrado a un independiente como primer ministro. O sea, es que no se puede tener más elegancia. Bueno, pues es que a lo mejor ese es el escenario que tiene que ocurrir en España. Lo que tiene que ocurrir en España es que haya elecciones y que ganen los dos partidos que vienen a cambiar las cosas, de verdad, supuestamente venimos a cambiar las cosas, y que seamos los dos partidos los que hagamos esos cambios. Porque con el PSOE y con el PP y con los nacionalistas, eso es imposible, porque son estructuras podridas totalmente, corrompidas. Y eso son rémoras que nunca vamos a poder lastrar, a no ser que, insisto, los que ganen sean los que no tienen nada que... a los que no tienen nada, no deben a nadie nada, los que vienen a cambiar las cosas y de verdad tienen intención de hacerlo, para que en España por fin nos podamos parecer a algo, a una democracia, y que haya una separación de poderes, que haya leyes electorales decentes, o sea, y que no sean las autonomías
unos cortijos como son ahora mismo, que además son desleales totalmente a la nación. O sea, todo esto, insisto, solamente lo puede provocar gente nueva, partidos nuevos, que bueno, que no sé cómo se llaman, pero bueno, que a día de hoy son dos, que son Podemos y Ciudadanos. Y entonces, por eso yo creo que es urgente que haya elecciones, porque yo estoy seguro que esos dos partidos serán los que más votos saquen en esas nuevas elecciones. Porque la gente está hasta las narices ya, ¿no? O sea, a día de hoy, bueno, si es que vosotros, no sé, en vuestro círculo, ¿no? Donde vais, donde o sea, es que hay alguien que no diga que está hasta las narices ya, salvo un correligionario o un enchufado. Sí, entonces, esta es la única forma. Y yo es por lo que abogo. O sea, yo dentro de mi partido, por ejemplo, estos que son gente, pues, que fíjate que es que hablabas de los más media, esto, de los cojones, es que los más media han conseguido que los dos partidos estos se odien a muerte. Fíjate, han conseguido, y además se ve en las redes, que los de Podemos nos llamen fascistas a los de Ciudadanos, y que los de Ciudadanos les llamemos comunistas a los de Podemos, cuando en España no ha habido nunca más que un puñado de comunistas y un puñado de fascistas, ¿sabes? Y sabemos todos dónde están esa gentuza. Bueno, pues eso lo han conseguido los medios de comunicación. Y han conseguido que los dos líderes estos que ahora están en Podemos y en Ciudadanos se lleven a matar. Se lleven a matar y al final no hayan cambiado absolutamente nada. Los que han tenido el poder para cambiar algo, no todo, pero mucho han podido cambiar, cuando han podido hacerlo, ni Rivera ni Iglesias lo han hecho. Y esa es la realidad. Claro, ahí estoy de acuerdo contigo. Y esa es la realidad. El momento oportuno para haber echado a este tío y haber hecho lo que yo propongo, que también lo hemos comentado muchas veces, hace 2 años, evidentemente. Hubiese sido mucho más óptimo que ahora, porque ahora estaremos hablando de otras cosas, ¿no? Estaremos hablando, pues, de posiblemente haber ganado 2 años para sentar las bases de una regeneración, ¿vale? Sobre todo en 3 lados, político, económico, social, porque requiere una actuación muy amplia y bueno, lo que pasa es que luego ha influido el tactismo y también los grupos de presión que apoyan a unos o a otros, ¿no? Y es así, evidentemente es así. Es así respecto al PSOE, estoy de acuerdo contigo, que es parte del establishment, ¿no? En el sentido, hay un libro muy bueno de Andrés Villena que todos conocemos, que es cómo funcionan las relaciones de poder, analiza 2 periodos concretos de la historia de España, Zapatero y Rajoy, y analiza las dinámicas de los intereses de grupo, no solo económicos, sino también incluso funcionariales, académicos, y se demuestra que hay ciertos grupos que tienden una persistencia constante a estar en el poder, ¿no? A medrar en el poder. Eso no solo pasa en España, ¿no? Y en este sentido, pues el PSOE es parte también del problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque también ha contribuido en el poder a parte de las dinámicas que se han ido generando los últimos años, ¿no? Y desde ese punto de vista estaría de acuerdo. Lo que pasa es que a fecha de hoy las cosas son las que son. Entonces, yo lo que pienso respecto a Sánchez, puedo tener mi idea como tú, pero también es cierto que le tienen mucha inquina, que a diferencia de otros líderes socialistas, hacia él se vierte cierto odio por parte de ciertos medios de comunicación. Por ejemplo, el Grupo Prisa, que lo tiene destrozado, es algo increíble, ¿no? Cuando en el Consejo de Administración de Prisa hay mucha gente del PSOE, lo tienen destrozado y es como si no pudieran controlarlo, y la ausencia de control sobre él pues les hace que no se fíen de él, lo cual a él le da libertad, ¿vale? Entonces yo le doy un margen de confianza, ¿vale? Un margen de confianza para que junto con otros partidos pues llevemos a cabo el proceso de regeneración, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que ojalá Podemos y Ciudadanos transversalmente pudieran ponerse de acuerdo en esos puntos mínimos. No tenemos que ponernos de acuerdo en un programa económico, pero sí en puntos mínimos donde estemos de acuerdo y que yo creo que sería fácil estar de acuerdo. ¿Vale? Lo que pasa es que los dos líderes, en ambos casos, pues por lo que sea, pues han generado posturas absolutamente antagónicas y a fecha de hoy bastante irreconciliables, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si fuera Sánchez capaz de poner encima de la mesa a los dos partidos, a Podemos y Ciudadanos, una hoja de ruta no política, sino de requisitos mínimos de aquí a 2 años en términos
de separación de poderes, en términos de limpieza en el acceso a los medios de comunicación, al menos los públicos, en términos de revertir parte del destrozo. Hoy hemos conocido que España ha bajado 10 puestos de golpe en calidad y asistencial, lo que es la sanidad pública. Y esto ha sido el PP y quienes les han apoyado los últimos años. Y tiene que tener también su coste político, ¿no? Evitar lo que ha pasado, porque ya sabéis mi tesis de que la gran recesión en España fue aprovechada para un saqueo. No solo era el saqueo de antes, sino que a su vez el reparto de la tarta que se deriva de la gran recesión ha ido contra la mayoría de la ciudadanía, salvo los votantes pensionistas, que son los que sustentan básicamente el gobierno actual, que ahí no se han tocado rentas. Pero el resto es un saqueo permanente contra la mayoría de los ciudadanos españoles, especialmente los más jóvenes. De manera que hay tanta degradación moral, política, social y de lucha intergeneracional que si no hay nadie capaz de presentar un programa claro de medio y largo plazo, o mejor dicho, si hay alguien que es capaz de presentar un programa claro de medio y largo plazo, porque esto no se puede hacer en 4 años, donde se le diga a la ciudadanía cuál van a ser su actuación en los próximos 12, 16 años, encaminado a solucionar todos los problemas que tenemos, que luego podemos comentar, va a ser de muy difícil solución. Y cuidado, los vientos de cola desaparecen. España tiene una deuda que está siendo financiada por el Tesoro Español, por el Banco de España, es decir, el principal acreedor del Tesoro Español es el Banco Central. Imaginaros que todo eso acaba con un periodo de aversión al riesgo, es que da igual de lo que hablemos, estamos finiquitados, ¿no? Entonces es un periodo que es... Sí, pero es un periodo apasionante que abre oportunidades, ¿no? Italia también aparentemente lo está, pero bueno, vamos a ver cómo claro, Italia, como tú dices, pero fíjate, fíjate, dime. Perdona que te interrumpa. Hace un año más o menos que ganó Sánchez las primarias del PSOE, ¿no? Más o menos, ¿no? Creo que fue por esta. Sí. ¿Qué ha hecho internamente de limpieza dentro del partido? Es decir, porque es que dentro de nada va a ser la sentencia de los seres y va a ser, es que eso va a ser tremendo. Entonces, quiero decir, si realmente él hubiera recibido el mandato de los militantes, que era hacer un PSOE nuevo, regenerador, etcétera, tendría que haber echado ya a más de la mitad de los varones esos que tiene ahí, haberlos echado del partido, haberlos sustituido. Es que no ha hecho absolutamente nada, Juan. O sea, pero no te digo, pero más bien que yo creo que es porque es una persona, como antes decía, corta. Es decir, no es una persona realmente con iniciativas, ni inteligente. O sea, es que lamentablemente es que es así. Yo a veces me echo las manos a la cabeza de que dicen que es economista, no sé, pero bueno. Entonces, ¿por qué no ha hecho eso durante este año? La gente lo hubiera visto, hubiera dicho, coño, este tío viene de otra manera, ¿no? Pero es que la sentencia de la Gürtel se sabía ya que iba a ser mañana, se sabía desde hace mucho tiempo y se sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué no se ha reunido estos meses atrás con Ciudadanos y con Podemos para crear el escenario? Porque sabían que al día siguiente se iba a montar el escándalo y ya tendrían preparado más o menos un escenario o por lo menos ya una declaración de intenciones. Y es que son inútiles, coño, es que es verdad. Pero ahí piensa una cosa también. Mi tesis es que a Sánchez no lo tienen controlado. Esa es mi tesis. No lo conozco personalmente. Pero si es que no hace falta, Juan. No, sí que importa. Vamos a ver. Porque es un inútil, coño. Pero el tema está en que todo lo que es, ¿cómo se llama? Fíjate a Borrell lo que le hicieron. Borrell en principio era un tío aparentemente... Bueno, es que es mucho más inteligente. Borrell era peligroso, pero es que... Sí, pero Borrell se lo cepillaron. Se lo cepillaron... Bueno, se lo cepillaron... Claro, se lo cepillaron el Grupo Prisa. Eso me acuerdo perfectamente. Fue el Grupo Prisa quien se lo cepilló, porque no le interesaba y porque los grupos mediáticos que están en el PSOE socialliberales fueron a por él. Que es lo que está pasando también ahora. ¿Vale? Ten en cuenta que Sánchez tiene el apoyo de, aparentemente, gente que no es de la línea social liberal, que es la que ha controlado el partido durante las últimas 4 décadas, ¿no? Entonces, el no controlar a una persona implica, desde el lado del poder, que no se fían. Entonces les puede salir rana, porque ha habido presidentes que les ha salido rana, y ha habido políticos que les han acabado saliendo rana, y un político no controlable, no manejable, es un problema. Yo lo que pienso es lo que tú dices. Lo que pasa también es cierto que esos grupos mediáticos
han inflado a Ciudadanos. Mi tesis es que demoscópicamente Ciudadanos está muy inflado. ¿Por qué lo han hecho? Para que no entre Rivera a jugar estos juegos, ¿vale? Para hacerle pensar, para hacerle por pensar ejemplo, que no entre a jugar estos juegos. ¿Entiendes por ejemplo, ¿por qué no sale Sánchez esta mañana en rueda de prensa en vez de decir lo que ha dicho? Dice, estoy dispuesto a presentar a un independiente, a una persona de reconocido prestigio, para que sea el presidente en estos 2 años. Hacer todo eso que tú has dicho. O sea, que no tengo que por qué ser yo. Que no sea él. ¿Por qué él? Una persona solvente, que de reconocido prestigio en la sociedad, que sea capaz de coger estos 2 años de legislatura, como tú dices. Bueno, ¿por qué no dices? Bueno, eso sería desde el punto de vista político sería muy inteligente, evidentemente, y le daría. Pues ya no se puede, ya no se puede, porque se ha presentado él. Bueno, pero si él, y ya te digo, yo quiero ver lo que va a hacer, es decir, porque si es para estar 2 años sin no hacer nada y es más de lo mismo, pues vamos a tener un periodo además económicamente más complejo, vamos a tener más mierda, ¿no? Yo lo que pienso que no es tan sencillo, ¿vale? Porque también cometimos errores, o los 2 partidos nuevos cometieron errores no habiéndole apoyado en su momento, en el año 2015-16, que es donde deberían haber pactado estas cosas, ¿vale? Estos mínimos comunes denominadores que no se pusieron de acuerdo, ¿no? El mínimo común múltiplo, ¿no? De todo ese tipo de planteamientos. Sí, el MCM, exactamente, no el máximo común divisor. Y es así, es ese planteamiento. Entonces, la política tiene estas cosas, que los políticos ven no tanto el medio y largo plazo como la subsistencia del corto plazo. Por eso he dicho que quien presente algo de medio y largo plazo, de manera razonable, bien estructurado y muy sencillo y muy fácil de entender para todos los grupos sociales y económicos y políticos, ganará mucho, ¿vale? Esto sí que es ser patriota. Lo que no es ser patriota es lo que suelen hacer los nacionalistas. Pero ¿y qué debería incluir ese proyecto? Mira, básicamente España tiene varios problemas que nos han dejado, ¿vale? Mi preocupación mayor es que es un país cuya dinámica de funcionamiento se ha apoyado en un crecimiento exclusivamente en burbujas, a través de la continua revalorización del suelo. Fiscalmente hemos de cambiar esto. Hemos de buscar un crecimiento económico más equilibrado, basado en un nuevo modelo productivo, y eso se puede hacer fiscalmente, tocando el impuesto sobre el suelo, bajando el IRPF, bajando el impuesto a pequeñas y medianas empresas, bajando el IVA y haciendo que las grandes empresas paguen lo que no paguen, ¿no? Y obviamente, tratando de evitar todo este efecto que se deriva de estar continuamente viviendo de burbujas. Somos un país que vive de burbujas, las consecuencias las pagan nuestros jóvenes y nuestros a través de los salarios, que los salarios en ese contexto no crecen porque no hay nada sólido. Los salarios son más bajos que en mi época. El otro día estuve con compañeros que en su momento cogí para hacer un trabajo, 4 o 5 personas muy brillantes, y cada uno me contaba dónde estaban ahora ubicados, están todos colocados, con lo cual son privilegiados en relación a la inmensa mayoría, pero me sorprendieron sus salarios. Si eran salarios para puestos de responsabilidad de lo que equivaldrían a nuestros años 90, ¿no? Y este es el modelo que hemos optado de crecimiento económico, que ha sido muy útil para ciertas élites que se han forrado, pero han empobrecido a la mayoría de la ciudadanía. Y esto hay que atajarlo. Luego hay una lucha intergeneracional que a mí me preocupa. Esto lo hemos comentado muchas veces. No puede garantizarse, tal como está ahora el actual sistema de pensiones, se está financiando con deuda pública, ¿vale? Y no se puede garantizar con aquella renta salarial que están cobrando los jóvenes que entran ahora a formar parte del mercado laboral. O cambiamos este modelo productivo, y esto no se puede hacer en 2 años, ni en 3, ni en 4, ni en 5. Requiere mucho proceso, un proceso bastante intenso. Si eso se consiguiera hacer, y España tiene capacidad, porque tenemos redes de empresas pequeñas y medianas que son muy punteras a nivel exportador, aunque su volumen a nivel de PIB es pequeño, pero nuestro sector exterior, nuestras exportaciones llevan desde el 94 creciendo sin parar, ¿vale? No solo en nuevos mercados, en nuevos mercados, sino también en nuevos productos, o en nuevos productos y nuevos mercados, y son muy competitivas, ¿vale? Entonces hay un proceso que requeriría cambiar el modelo productivo y energético de España. Eso es una visión de medio y largo plazo, que tiene que hacer partícipes a todos los ciudadanos. Estamos hablando también de los problemas que tenemos de contaminación, de los problemas energéticos. España tiene capacidad para liderar ese salto. Hemos perdido un tiempo maravilloso bajo los gobiernos de Rajoy, ¿no? Aquí se hizo más, sin duda, en la etapa anterior.
Bueno, pues esas son bases mínimas. No se puede permitir la actual situación intergeneracional. No cabe. Entonces requiere un cambio de modelo energético y productivo en el medio y largo plazo sustentado en un cambio de modelo fiscal, porque obviamente vamos a tener que utilizar la política fiscal. Pero tenemos un límite, que es nuestro volumen de deuda, que como espada de Damocles nos va a estar persiguiendo eternamente. Y es aquí donde entra Europa. Y ahí tenemos una situación común a Italia. Y esto es consecuencia de dos errores garrafales. De una burbuja inmobiliaria generada por el BCE para satisfacer a Alemania en el año 2002, porque se satisfizo a Alemania en el año 2002 con una bajada masiva de tipos de interés que fue la base de la burbuja del 2002-2007. Primer error. Y el segundo error, el diseño del euro lo que hizo fue no prever que pasivos bancarios garantizados acabarían siendo pagados por los contribuyentes. Esto para España ha supuesto un drama. Esto hay que denunciarlo y como economistas no se ha denunciado. Ha habido 3 errores garrafales en todo el proceso de Unión Europea. La pérdida industrial, las cesiones que hicimos abriendo nuestros mercados de bienes y servicios que no deberíamos haberlo hecho con la incorporación al Tratado de la Unión Europea. En segundo lugar, el proceso de burbuja 2002-2007 con una política monetaria súper laxa por no utilizar política fiscal, porque es mentira que no se puede utilizar la política fiscal para hacer expansión económica. Estados Unidos lo hace mucho. Y el tercer error, llega la crisis y en vez de hacer aquello razonable que simplemente era haber estudiado la historia, nos acaban haciendo un roto a los ciudadanos. Y ahí son culpables los dos partidos. Y de ahí se deriva una máxima que nosotros hemos denunciado, que es que del año 2009 al año 2013 las cuentas públicas en términos de PIB, obviamente lo que han hecho es sobreestimar entre un 17 y 18% nuestro PIB. Esa es una consecuencia, porque había una presión brutal en las primas de riesgo en ese escenario, ¿no? Eso hay que cambiarlo radicalmente y eso requiere una visión de medio y largo plazo, explicando claramente a los ciudadanos lo que queremos hacer, con políticas impositivas, con políticas de suelo, con políticas de vivienda, que la vivienda es un drama en este país, un auténtico dramón lo que está pasando, y no hay nada con políticas públicas, y hay mucho margen de actuación. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que los neoliberales y los socialliberales, pues, todo ese tipo de planteamientos lo detestan, porque lo dejan todo al libre albedrío de mercado, y no se puede hacer, ¿no? Por lo tanto, sí que se puede hacer muchas cosas pensando en los gravísimos problemas. A nivel político, obviamente, habría que estudiar qué tipo de descentralización queremos, ¿vale? A nivel autonómico, a nivel municipal, a nivel de diputaciones, habría que pensar qué es lo más eficiente, ¿vale? Y una vez que lo veamos, yo soy más partidario de una descentralización más centrada en los ayuntamientos que en las comunidades, y luego en una centralización fuerte en servicios básicos, por ejemplo. Esa es mi aproximación, pero aquí discrepo de mucha gente. Entonces, se puede hacer muchas cosas. El tema está en que hemos perdido mucho tiempo y luego los españoles somos excesivamente dogmáticos en cuanto a que yo me sustento en los míos, los apoyo a muerte sin ser críticos. No, perdonen, mire dónde hemos llegado. Es que pensemos que nuestros hijos y nuestros nietos están peor que sus progenitores. Y van a estar peor que sus progenitores. Eso es una sociedad enferma, ¿vale? Y la culpa es nuestra. Luego también tenemos unas élites políticas y económicas bastante mediocres que son incapaces de defender los intereses de todos los españoles en los espacios privados. Por ejemplo, es absurdo que España no apoye a Macron en lo que es la configuración de Europa y se posicione con Alemania en términos de qué queremos con el Banco Central, qué queremos con los eurobonos, qué queremos con la mutualización de la deuda. Es acojonante, pero ha hecho dejación de responsabilidades y se posiciona con Alemania, que es un drama, que Alemania no puede ser. Eso los italianos, los dos que han llegado ahora, lo tienen muy claro. Si nombran al ministro de Economía que quieren nombrar, tiene un libro aterrador de las consecuencias del euro para Italia. Vale, pues ese tipo de temas, eso es medio y largo plazo, Juan Carlos, y se puede hacer. Si no lo hacemos, iremos hasta el colapso final. Bueno, pero para hacer eso, evidentemente con el Partido Popular no se puede hacer porque es la Valet de Chambre de Alemania, ¿no? Y es que el Partido Socialista tiene llenos los consejos de administración de empresas oligarcas, de empresas públicas, y chiringuitos, empresas públicas y organismos que organizan y asesores que no asesoran, están llenos. O sea, que ellos no van a destruir todo eso. Y mientras no se destruya eso, pues todo lo demás, todas las ideas que has planteado antes, que esas son de sentido común, ¿vale? Y que cualquier persona inteligente o medianamente inteligente las desarrollaría a medio y a largo plazo,
Pero claro, con esas dos mafias es imposible poner eso en marcha. Y sobre todo, el gran drama de la deuda. O sea, ¿cómo vamos a reducir la deuda? Pues muy fácil. ¿Cómo vamos a amortizar la deuda? Pues lógicamente con esa industria política es imposible, porque es de ahí de donde podríamos reducir la deuda. Fíjate, mira, aquí hay una cosa mucho peor y que tenemos que empezar a exigir responsabilidades. Te voy a poner cómo se tenía que haber hecho esa reducción de la deuda. El año 2007, y yo os cuento mi experiencia, yo me acuerdo que estaba en Londres porque me había invitado JP Morgan, y cuando cae Lehman Brothers, ese fin de semana, los economistas de JP Morgan se juntan con economistas de la London School of Economics, que suele ser una escuela económica bastante izquierdosa. Y se molestaron, porque ellos rápidamente interpretaron con la caída de Lehman Brothers que lo que iba a tener el mundo, y la banca global, europea, española y americana, no era un problema de liquidez, sino que iba a ser un problema de solvencia. Entonces ellos estudiaron históricamente cómo se solucionaba de manera adecuada ese problema de solvencia. Bueno, pues cualquiera de esas recetas que se hubiese implementado en España en el año 2007 hubiese sido suficiente para no haber generado la que han montado. Pero eso requería básicamente dos cosas. Una reestructuración bancaria a costa de acreedores. ¿Quiénes eran nuestros acreedores? La banca alemana, la banca francesa, la banca americana, la banca inglesa, y no quisieron pagar el precio, porque claro, eso de tomar riesgo, pero luego equivocarte. ¿Y qué hicieron? Presionaron al gobierno español, amenazándole con cerrarle el grifo, pues le presionaron para que fuera el contribuyente español. Y aquí contribuyeron y participaron Partido Socialista Obrero Español y posteriormente el Partido Popular. Los dos son correveidores de la posición de Alemania, ¿vale? Y si el PSOE no cambia o toma una postura diferente, va a ser igual que el PP en ese planteamiento, ¿vale? Es eso lo que ha llevado a que la deuda pública esté donde esté. Porque al no hacer eso e implementar quitas de deuda privada que se podía haber hecho paralelamente, como se hicieron en alguna experiencia, especialmente en la Gran Depresión con Roosevelt y en los años 92 en Suecia, al no hacer eso, ¿qué ha pasado? Una recesión de balances que implícitamente conlleva un déficit público brutal y un incremento de deuda pública desorbitado, que además se incrementó más allá de lo que eran los estabilizadores automáticos porque financiamos a terceros que no tenemos que haber financiado. Eso técnicamente es deuda ilegítima. Y eso es donde estamos ahora. Y es esa deuda la que se generó. Entonces, yo, claro, me dices, ¿cómo se puede hacer frente a una deuda que se ha incrementado, que se ha multiplicado por 3 desde el año 2008 hasta el año 2000, donde estamos ahora 16? Pues si se quiere pagar, muy complicado. Históricamente se tenía que haber atajado la crisis de deuda privada reestructurando el negocio privado. Ahí teníamos el problema. Si se hace bien aquello, no estaríamos donde estamos, ni hubiésemos pasado la recesión que tenemos ahora. Un ejemplo es, por ejemplo, Islandia, que lo hizo muy bien, ¿vale? No, pues estamos en una situación, y esto es culpa exclusiva. Entonces, mientras estemos bajo el estricto corsé del euro y de la unión monetaria tal como está ahora, es muy complicado. Por eso Italia va un poquito anticipado delante de nosotros, como tú has señalado, porque es la que va a poner este tipo de planteamientos encima de la mesa. Macron, que tampoco es tonto, habla de mutualizar deuda. Lo que pasa es que el problema de Francia no viene por la deuda pública, sino viene por la deuda del sector bancario, un francés que está muy mal. Porque ten en cuenta que si cae la deuda soberana europea, cae la banca, que es la que está subsidiada con la expansión cuantitativa por parte de los bancos centrales. Pero todo esto se deriva de un comportamiento, desde mi punto de vista, inmoral, el año 2007-2008, donde frente a políticas económicas históricamente razonables para solucionar un problema de deuda privada, nos han acabado jodiendo a todos. Y ahora tenemos un problema de deuda soberana. Y la deuda soberana sin tener control del Banco Central, porque nosotros no controlamos nuestro Banco Central ni tenemos soberanía monetaria, sino que se lo preguntan a Grecia, ¿vale? Porque si yo fuera Estados Unidos o fuera Japón, no problem, pero no soy ni Japón ni Estados Unidos, soy España dentro del euro y con un Banco Central Europeo que lo va a controlar un ordoliberal alemán cuando se instituye Mario Draghi, porque Mario Draghi, al fin y al cabo, pues a cada uno lo suyo, aunque no comparto su visión de la teoría monetaria moderna, ha entendido que el dinero, pues cómo funciona, ¿no? Entonces estamos en una situación muy jodida, pero eso se deriva de errores que han cometido los dos partidos grandes. Pero es que, por ejemplo, Ciudadanos en este planteamiento no difiere del PP o del PSOE tampoco. ¿Por qué? Porque sus economistas anclas también comparten que no han entendido el papel de la deuda privada, no han entendido el proceso de estructuración bancaria a costa de acreedores, ¿vale? Entonces tenemos un problema muy complejo y muy complicado. Es así. Es que yo creo que soy el único que se ha pronunciado en ese sentido, porque
bueno, hay mucha carencia de exposición en ese sentido. Yo creo que ahí Ciudadanos está muy inmaduro, bueno, o por lo menos no ha sido Y fíjate, Garicano, ¿me oyes? Sí, hemos tenido aquí un pequeño corte con Juan, pero enseguida le recuperamos, ¿eh? No te preocupes. De todas maneras, Juan Carlos, perdona, Juan, de todas maneras, el tema, a mí, sobre todo lo que me preocupa es que, aparte de lo que tú has dicho, es que yo veo que ahí se generó una actividad anormal, una actividad anómala con la burbuja inmobiliaria. Y esa actividad anómala que se generó con la burbuja inmobiliaria pues ha desaparecido de golpe. Y evidentemente, claro, eso ha provocado también que se generen pues eso también inevitablemente ha provocado que se genere un déficit público estructural, claro, porque la el déficit recaudación, público, claro. Sí, claro. Ahí yo lo he explicado, es decir, el déficit público, cuando tú provocas un ajuste donde la reestructuración bancaria, que es quien concede la deuda, se hace exclusivamente a costa de los impositores, lo que estás haciendo es que, y va acompañado de una política de reducción de deuda a los sectores privados, eso es una recesión económica. Y por definición, si los sectores privados en España empiezan a ahorrar, es que no le queda más cojones al sector público que desahorrar, porque los balances sectoriales son igual a cero. ¿Vale? Y eso es lo que tú dices. Obviamente, por definición, si yo llevo a cabo un proceso donde la reestructuración se hace a costa de contribuyentes, no de acreedores, se mantienen los balances tal como están y se les fuerza a las empresas y a las familias que fueron los que recibieron esa deuda a reducirla, pues el consumo se para, la inversión se para, el desempleo aumenta y tenemos una caída brutal de impuestos, pero eso es lo que ha pasado. Justamente eso es entender los balances sectoriales post-keynesianos, claramente. Eso ha pasado, claramente. Sí. La situación pero es que la situación, ahora estamos peor, porque el año 2010, una vez que se opta en mayo de 2010, porque España haga lo mismo que Irlanda, la dinámica nuestra, tal como está diseñada, tal como es la evolución actual, a quien nos asemejará la siguiente crisis, el año 2020-22 cuando venga. Yo creo que por el 2020 también es que van a ser 2 años muy jodidos. Esa situación ya no se parecerá a Irlanda, se parecerá a Grecia. Claro, es que date cuenta, Juan, que ahora mismo, por ejemplo, si tú te vas a los índices de comercio al por menor, estamos con índices de comercio aproximadamente iguales a los del año 2000, un poquito por debajo todavía. Eso es. Entonces, claro, eso nos está dando una idea de cómo ha desaparecido buena parte de la actividad económica que bueno, y es que eso no se ha recuperado de ninguna manera, porque, o sea, si tú te vas, por ejemplo, es difícil. efectivamente, es muy difícil. Claro, ha desaparecido. Ahora mismo andamos todavía más o menos en torno al 12-13% por debajo de lo que era la actividad económica del pico de la burbuja. Entonces, claro, se ha recuperado parcialmente la actividad económica desde el 2014, pero ni mucho menos eso. Y encima, el problema que tenemos es eso, que se ha recuperado esa actividad económica pues en base a lo que tú has dicho, que es un modelo económico que va a tener muchísimos problemas en los próximos años. El otro día conocíamos la noticia que España es el país de Europa el único prácticamente donde no se han recuperado las inversiones en I+D que previas a la crisis. En la parte salarial, es el país de la OCDE, Europa, que tiene trabajadores, el porcentaje de trabajadores pobres más elevado, a niveles de Turquía, por ejemplo. Todo eso va en el paquete. Lo que pasa es que los españoles validamos a los dos partidos grandes en el año 2008 y 2011. Esa fue la realidad. Validamos una estructura que fue la que nos ha llevado hasta aquí. Es decir, el año 2008 había soluciones que económicamente eran óptimas, pero no se hicieron, no solo aquí, también es generalizado, no se hizo porque influyeron los intereses de clase, para soplar unos medios de comunicación adormilados y que de economía no tienen ni puta idea, ¿vale? Yo es que me troncho cuando leo los grandes medios españoles. La situación va a ser que España,
el año 2020 va a estar igual, ¿vale? Pero va a ser una situación a la griega, no a la irlandesa. Una situación a la irlandesa o a la española del año 2008 es fácilmente solucionable, es óptimamente solucionable. Es un negocio privado donde usted ha asumido mucho riesgo, lo siento mucho. Acreedores van a tener un ajuste, un corte de pelo, un haircut que se llama en el argot económico. Es que ahora vamos a la deuda soberana. Y la deuda soberana, tal como está sin soberanía monetaria, es que puedes caer en un default, ¿vale? Si todo va peor. Y eso es lo que me preocupa, porque no hay unas estructuras en Europa donde nos hayamos puesto de acuerdo para trabajar en términos de Estados Unidos y Europa. Macron había esbozado, para que también Macron me genera, es como, tiene una cara muy buena y una cara que me parece nefasta. Es un tipo muy listo. Yo, obviamente, su capacidad está muy por encima de lo que sería su equivalente, que cuando hablan de Rivera, por Dios, no compararme a Rivera con Macron. A nivel intelectual no hay nada que ver. Pero Macron sí que planteó una serie de cosas cuando le dieron el premio Carlos Magno que a mí me parecía razonable y eso beneficiaría a España e Italia. Siempre comentaba Varoufakis que el único ministro que realmente le apoyó de Economía en sus discusiones con la Troika fue Macron, que era el ministro de Economía en la época de Mitterrand, lo entendió perfectamente. Y él sabe, y él quiere hacer eso, quiere mutualizar deuda. Pero los ordoliberales alemanes no quieren, y ese es el problema. Pero, ¿y cómo ves por lo que veo, ves bastante probable que estemos cerca de una nueva crisis, ¿no? Vamos a ver, se dan las bases para que esa crisis se produzca, porque es una crisis global occidental otra vez. Es decir, si nos fijamos en lo que ha pasado desde el año 2008 hasta ahora, el problema de fondo no se ha solucionado. Entonces, se ha querido ganar tiempo 10 años para proteger a ciertas élites. Pero no solo es que hayamos mejorado respecto al 2008, sino que estamos peor, relativamente. Tenemos más deuda soberana en este momento. Nos vamos a Estados Unidos y la deuda a las familias está otra vez en récords históricos. Y la deuda pública pasa algo parecido, ¿vale? El instrumento que ha permitido generar o mantener la expansión del ciclo ha sido la deuda otra vez, muy apoyada en la política monetaria. La política monetaria se tenía que haber utilizado para hacer expansión fiscal con el balance de los bancos centrales, pero no para lo que se ha hecho. Se tenía que haber hecho para otras cosas que implicaran un desarrollo productivo, nuevos sectores, nuevos modelos energéticos, empleo garantizado. Esta, por ejemplo, es una de las propuestas que presenta Bernie Sanders en Estados Unidos, ¿vale? Y se hace para eso. Entonces, hay una corriente que va en esa línea. No se ha hecho para eso, aquí no se ha hecho para nada de eso, porque realmente lo que ha hecho el BCE es teoría monetaria moderna, pero con trampas al solitario, para mantener un status quo de aquellos que nos generaban el problema. Y ahí es donde estamos otra vez. Y es muy difícil luchar contra eso. Por eso yo hacía mucho hincapié en que la situación actual de medios de comunicación español es dramática, porque quienes lo controlan son los mismos. ¿Quiénes controlan los medios de comunicación en España? Sus acreedores. ¿Y quiénes son sus acreedores? Aquellos que son a su vez los acreedores de familias, empresas y sistema financiero, ¿no? Entonces es una situación muy complicada. Y hemos perdido 10 años. Y los vientos de cola, la política fiscal fue benigna desde el año 2014, porque ha habido una política fiscal expansiva que me parece bien, yo soy partidario de implementarla en el sentido de que el déficit estructural pues se ha ido incrementando. Ha habido una política monetaria totalmente laxa, pero no hecha de manera razonable para beneficiar a la mayoría de familias y empresas. Se debería haber empleado ese balance del Banco Central para beneficiar no a bancos, sino a empresas y a familias. Y el origen está todo en las medidas, el origen de todo el caos que va a venir a partir de ahora, en las medidas del 2008, ¿no? Y vamos a volver a una situación de partida, pero a nosotros nos pilla más vulnerables, porque quien debe esa deuda va a ser el Estado, porque los sectores privados han hecho un proceso de ajuste, aunque la deuda privada en España sigue siendo superior en volumen a la pública, pero nos va a pillar muy, muy debilitados y sin ningún margen de maniobra, de contrapeso y de presión posible. Y ya deberíamos tener, llegado al año 2020, si las cosas vienen bastante mal, porque además se juntaría crisis de deuda soberana y crisis bancaria a nivel europeo, deberíamos tener una propuesta alternativa frente a lo que pueda tomar decisiones el euro, ¿no? Desde luego el PP es evidente que no va a dar ninguna respuesta más que lo que ha hecho hasta ahora. Bueno. El PP tampoco, y el PSOE, vuelvo a repetir que el PSOE, tal como hasta ahora, tampoco, porque acordémonos que el mayo del 2010 fue una bajada de pantalones de Rajoy. Zapatero demostró, una bajada de pantalones de Zapatero
a mí me contaron quienes estuvieron ahí que salió llorando. Y luego la fase final de la burbuja, que es cierto, que la burbuja la lanzó Aznar básicamente durante su segunda legislatura, pero Zapatero apretó el acelerador hasta el fondo, vamos. Claro, fíjate que reventó el motor, vamos. Claro, reventó el motor. Hubo una discusión entre los hombres de peso económico dentro del PSOE, había varios, y claro, el argumento era muy peregrino. Si el PP crecía al 3 y generaba X mil puestos de trabajo al día, nosotros doble grande. Y para ser doble grande era doble burbuja grande, ¿no? Entonces esto es como todo, se van pasando la burbuja de uno a otro hasta que le toca el tonto y se queme, ¿no? Eso fue lo que pasó. Vamos a pasar, ya estamos acabando el programa, vamos a pasar a Juan Carlos ya para que nos des unas conclusiones finales sobre este programa y sobre la situación actual. Adelante, Juan Carlos. Bien, de aquí a un mes, pues retomando un poco el corto plazo, pueden ocurrir dos cosas, en mi opinión. Una, que la moción de censura prospere en el sentido de que Sánchez sea el presidente hasta el final, y para eso necesita los votos del PNV, y eso quiere decir que otra vez está en manos el futuro de España está en manos de los nacionalistas, y entonces ahí vamos a ver cuál es la postura, ¿no, Juan? Ahí sí que va a haber una prueba de fuego, ¿no? Para ver realmente de qué piel está hecho este personaje, ¿no? Porque sería muy lamentable que se entregara, ¿no? a esta gente y les diera todavía pues más concesiones de las que ya tienen. Que, por cierto, la semana pasada estuve con un afiliado de Ciudadanos y que además trabaja en el Ministerio de Hacienda y además es responsable de las cuentas autonómicas. Y me estuvo explicando exactamente cómo funciona el asunto del cupo vasco. Y esto lo vamos a comentar en otro programa porque es que yo creo que nadie sabe exactamente cómo funciona este asunto, pero es que se van a quedar pasmados, ¿no? los oyentes cuando hay un personaje que es nacionalista del PNV, un tipo absolutamente excepcional, un tipo muy muy listo, que es Pedro Luis Uriarte, que fue el que diseñó el cupo vasco. Es una idea, desde mi punto de vista, excelentemente diseñada por el PNV y desde mi punto de vista magistralmente estructurada por Pedro Luis Uriarte, que fue el artífice intelectual de le hemos intentado entrevistar aquí, pero no ha habido manera. Mira, el BBVA, cuando estaba él, no tenía nada que ver con lo que es ahora. Es un tipo súper inteligente, espectacular. Y deleznablemente aceptada por Suárez. Sí. Pero bueno, eso lo podemos hablar otro día. Entonces, eso es una de las cosas que puede ocurrir, es decir, que Sánchez sea nuevo presidente con los votos del PNV. O lo otro que puede ocurrir es que haya un acuerdo con Ciudadanos para hacer presidente a Sánchez, pero que convoque elecciones al minuto siguiente. Esas dos cosas pueden ocurrir, porque la tercera, que yo la veo, ya te digo, muy, 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 muy remota, es que la moción de censura no prospere porque el PNV apoya a Rajoy. Y honestamente, yo eso hoy no lo veo porque ya no les hace falta Rajoy para nada, no les va a proporcionar nada nuevo. Y bueno, en este sentido espero que haya elecciones, pues serían pues aproximadamente dentro de un par de meses más, pues igual en septiembre, ¿no? Más o menos, estamos en mayo, junio, pues igual a primeros de septiembre habría elecciones generales. Y yo espero y deseo que eso sea así y bueno, pues por fin la gente ya pueda votar en consecuencia y bueno, si vuelven a cometer el mismo error, pues ya mira, ahí tienen lo votado y ya
a San Pedro que se la dé, a Dios que se la bendiga, ¿no? Y está, como se diga eso, que no es exactamente como es el refrán ese. Pero vamos, es lo que hay, ¿eh? O sea, que ahí lo tienen, ahí tienen lo votado. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu participación en el programa. Como siempre, un privilegio tenerte aquí. Juan, unas conclusiones si quieres ya para ir cerrando. Bueno, yo ya sabes las mías óptimas, ¿no? Yo creo que ha habido muchos errores desde el año 2008. Ojalá esta moción de censura sirviera para poner en 2 años que quedan hasta las elecciones esas propuestas comunes que permitan las bases de una mejor sociedad a nivel tanto político como económico y como social. Y en las cuales no se ponga lo que es el programa político de uno de los diferentes grupos que apoyan la moción de censura, sino ese mínimo común denominador de todos ellos. Se tiene que haber hecho esto mucho antes, hace 2 años, pero estamos a tiempo. Si se hace, quienes lo hagan, obviamente sí que serán patriotas porque habrán pensado en sus ciudadanos, ¿no? Todo lo demás para mí es juego político, del cual no nos beneficiamos ninguno, ¿no? El tactismo político de corto plazo yo creo que la gente debería tender a rechazarlo. Y también espero, por el bien de todos, yo creo que el PNV en este sentido ha entendido que forma parte de España. Esperemos que los nacionalistas, especialmente los catalanes, entiendan que una vez y ya no más. El Estado español no va a permitir bajo ningún concepto ninguna quimera fuera de lo que es el marco de convivencia que nos hemos creado entre todos, ¿no? Y es así, es la única realidad. Bueno, pues si nos ponemos de acuerdo todos para hacer este mínimo común múltiplo, del cual los españoles puedan vivir mejor, adelante. Pero va a haber presiones, sobre todo de grupos de élites que son los que sustentan los medios de comunicación y financian a ciertos partidos para que eso no ocurra. Y esa es la clave o la fortaleza de lo que se puede someter los siguientes días. Quien lo haga saldrá ganando, ¿vale? Y espero que todos nos pongamos de acuerdo. Es una oportunidad única. También es cierto que yo siempre he sido muy ingenuo, siempre he creído que lo óptimo es lo que se aplicaría y luego la realidad es que no funciona así. Aquí al final cada uno tira para su lado y y al final el resultado es bastante deficiente, por lo menos es la experiencia. Yo soy muy ingenuo y cada día a mí me pasa al revés que la gente. Yo no maduro, macho. Yo cada me hago mayor me vuelvo cada día más ingenuo, creo más en la naturaleza humana, aunque a base de tortas me estén demostrando lo contrario, ¿no? Pero vamos a esperar, ¿no? Y luego la situación de España, si no se ponen las soluciones pensando en el medio y largo plazo, es calamitosa, ¿vale? Y aquí pienso en mi hijo y en los jóvenes que están ahora, ¿no? Que lo llevan muy mal. Entonces, por ellos, Y además, recordad también una cosa, históricamente el pueblo español es muy tranquilo, ¿vale? Hasta que de repente se le va la olla. Entonces, esto es un aviso también a navegar, ¿vale? Pues... Y espero que no presionen demasiado a la gente, que ya demasiado ha sufrido para llenar los bolsillos de cierta gente, ¿vale? Y esa es la parte que nos debería preocupar. Pues muchas gracias, Juan, como siempre, por tu participación y nos das, por favor, dónde seguirte, dónde sueles publicar. Sí, yo suelo publicar un blog, ahora tengo un blog, antes tenía 2, ahora se reduce a 1, en Voz Populi, pero bueno, como siempre siendo igual de irreverente y de libre, pero eso sí, muy respetuoso. Yo creo que también se pueden defender las ideas que tenemos cada uno de nosotros sin insultar y sin dirigirse de manera inadecuada al que piensa diferente a ti. Yo creo que hay que ser muy educado, ¿no? Las experiencias recientes nos demuestran que cuando hablamos por la boca sin meditar y sin pensar lo que decimos, y cuando descoordinamos pensamiento, palabra y acción, pues luego vienen las consecuencias que vienen, ¿no? Entonces yo soy duro en el fondo, pero muy educado en la forma, y sigo publicando en Voz Populi, un blog semanal, y siendo obviamente muy crítico con lo que está pasando y con lo que nos puede venir los siguientes meses y trimestres. De aquí a 2 años obviamente vamos a encontrar de nuevo otra recesión global. Muchas gracias, Juan. Como siempre, Juan Carlos, también nos vas a decir dónde te podemos seguir. Bueno, yo publico de vez en cuando también algún artículo en Voz Populi y en algún otro medio, pero vamos, no con la cadencia de Juan, porque ya se encargaron
los de Moncloa de pegarle un toque a mis editores, quizá porque soy un poco más libre, pero como dice libre, Juan, libre. Puño de hierro y guante de ser. Sí, guante de ser y puño de hierro, exactamente. Eso es lo que nos tiene que... Tú eres muy educado en la forma, tus blogs son excepcionales, son tremendamente educados en la forma, muy duros en el fondo, pero eso es la crítica política, ¿vale? Y si además eres libre y tienes libertad para hacerlo, que nadie te pueda condicionar, eso es lo ideal. Ahí realmente es cuando se genera democracia. O sea, pues, que continúa así, tío. Continúa así. Gracias. ¿Vale? Venga, bien, pues, fuerte a los dos. Muchas gracias y hasta el próximo día. Os recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Muchas gracias a todos los oyentes y a los compañeros Juan Martínez y Marta Albongo. Hasta el próximo día.